Saludos, maestros y maestras de este sistema público educativo dominicano. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del gobierno del triunvirato que surgió en el año 1963-1965. Antes de comenzar con este tema, cabe destacar que se le domina triunvirato a un gobierno compuesto por tres personas que surgió tras un hecho que fue el golpe de Estado del gobierno constitucional de Juan Bosch el 25 de septiembre del año 1963. Este tipo de gobierno no ha sido el primero en la República Dominicana durante el periodo conocido como la Segunda República. Fue muy común este tipo de organismo y los llamados consejos de secretarios. El primer gobierno que se le denominó triunvirato en República Dominicana surgió tras la Guerra de la Restauración entre el 1 de junio al 22 de agosto del año 1866 y estaba compuesto por los generales restauradores general Gregorio Luperón, general Pedro Antonio Pimentel y el general Federico de Jesús García. Definitivamente, el tipo de gobierno que quiso implementar Juan Bosch con principios liberales y de cortes muy democráticos, más la implementación de una serie de reformas sociales, económicas y políticas avanzadas en un país recién la salida de una dictadura férrea, dieron al traste con los sectores más poderosos del país, donde los intereses personales estaban por encima de los intereses colectivos del pueblo dominicano. Según transcurría el tiempo, la reelección de Juan Bosch con los diferentes sectores se deterioraba vertiginosamente, pues este no cedía ante ninguna de las exigencias que se le hacían. Mantenía un carácter firme y decidido frente a lo que él consideraba que era lo correcto. Mientras tanto, los grupos que conspiraban contra su gobierno tomaban cada vez más fuerza. De acuerdo con el historiador Moya Pons, en el año 2013, este destaca que en la madrugada del 25 de septiembre de 1963 se perpetró un golpe de Estado militar que derrocó el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, quien fue hecho prisionero en el Palacio Nacional y luego enviado al exilio en la vecina isla de Puerto Rico. Entre los principales grupos responsables del derrocamiento constitucional de Juan Bosch se puede citar la oligarquía dominicana opuesta a la nueva constitución democrática, que contenía artículos que no le convenían, ya que le lesionaba sus intereses, como por ejemplo la prohibición, de latifundio y el monopolio. Los grupos militares también de alto rango, considerados como una élite dentro de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos de oposición también, especialmente la Unión Cívica Nacional, el partido derrocado por Bosch en las elecciones del 20 de enero del año 1963, también la Iglesia Católica. La presión eclesiástica fue muy determinante, pues la filosofía de Juan Bosch y su manera de enfocar las cosas no estaban acorde de los principios de la iglesia, por lo cual le acusaban de comunista. Y también podemos decir que los Estados Unidos utilizaron esa influencia en las Fuerzas Armadas y en la oligarquía criolla. En el ascenso del triunvirato, tras ese derrocamiento de Bosch, este fue reemplazado por un gobierno denominado triunvirato, impuesto por los militares golpistas, del cual formaban parte tres civiles. Estuvo el licenciado Emilio de los Santos, quien presidió el gobierno, el doctor Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavares Espaillat. Y este gobierno se le conoce como el primer triunvirato, ya que a partir de diciembre de ese mismo año, en el año 1963, surge un segundo debido a una serie de hechos y acontecimientos.
Más adelante, Tavares y Tapia renuncian en fechas diferentes. En lugar de Tapia fue nombrado Ramón Cáceres Troncoso, quedándose el triunvirato con solo 2 miembros. De acuerdo a Silliet y Simón, 2005, esta cita dice que Ramón Emilio de los Santos gobernó el 26 de septiembre del año 1963 al mes de diciembre de ese mismo año. Nació en San Juan de la Maguana el 12 de octubre del año 1903 y realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Se graduó de abogado en la Universidad de Santo Domingo y su esposa fue Mary Borosén. Ramón Emilio de los Santos se inició en la vida política durante el último gobierno de Horacio Vázquez y fue opositor del régimen de Trujillo, por lo cual en varias ocasiones fue apresado y ocupó otros cargos después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo y fue presidente de la Junta Central Electoral. Al ocurrir el asesinato de Manuel Aurelio Tavares Justo, el licenciado de los Santos renunció a la presidencia, como señala la indignación. Después de este acontecimiento, continuó ejerciendo su profesión de abogado y murió el 10 de junio de 1986. Al día siguiente, a la 1 de la tarde, ante el notario público Dr. Francisco Sánchez Báez, los jefes militares juramentaron al nuevo gobierno de 3 miembros, por la cual fue denominado como triunvirato y presidido por el licenciado Emilio de los Santos, presidente de la Junta Central Electoral, quien proclamó al ganador a Juan Bosch, y como miembro el doctor Ramón Tapia Espinal, abogado integrado al bufete del expresidente del Consejo de Estado Rafael Bonelli, y el ingeniero Enrique Tavares Espaillat, proveniente y miembro del grupo oligárquico de la ciudad de Santiago, de los caballeros y funcionarios del Central de la Romana Corporación. Según Francisco Pichardo, 2013, el gabinete de gobierno del régimen del triunvirato estaba integrado con representantes de todos los partidos golpistas. 4 ministerios fueron entregados al Partido Unión Cívica Nacional del doctor Viriato de Fiallo, 3 a la Vanguardia Revolucionaria de Horacio Ornés, pequeño grupo que ni siquiera había obtenido en las elecciones un regidor, 2 para la Alianza Socialdemócrata que presidía Juan Isidro Jiménez Grullón, quien obtuvo menos de 1% de los votos, 2 al Partido Nacionalistas Revolucionario Dominicano del general Ramírez Alcántara, a quien en el proceso electoral del año 1962 ganó solamente en una provincia, y 1 para el Partido Demócrata Cristiano del doctor Mario Reed Vintini, minúsculo al grupo que se había desprendido hacia poco del Partido Revolucionario Social Cristiano, y otro ministerio para el Partido Progresista Demócrata Cristiano, que precedía Ramón Castillo y que carecía incluso de registros de militares. ¿Cuáles personajes componían el gabinete del triunvirato? Bueno, de acuerdo a Peña y Castillo, 2018, las personalidades que formaron el gabinete del triunvirato se encontraban los siguientes: el mayor general Víctor Elvi Viña Román, en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, el doctor Ángel Severo Cabral, en Interior y Policía, el doctor Mario Red Viniti, el secretario de la Presidencia, Pedro Manuel Casal Victoria, en Finanzas, Carlos María Hernández, en Educación y Bellas Artes y Culto, el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, en Agricultura, Alcibiades Espinosa, en Salud y Prevención Social, doctor Carlos Grisolia, en Trabajo, Hipólito Sánchez Báez, en Justicia, doctor Luis Augusto Ginebra, y en Obras Públicas, José Rolando Martínez, en Industria y Comercio, el señor Garrido Puello, en Propiedades Públicas, Pompilio Browen Castillo, y el secretario C. Cartera. Algunas de las medidas represivas de tipos políticos y social en contra del pueblo
que este gobierno de facto tomó, fue una de las medidas tomadas por el triunvirato, fue la intensa persecución a los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, partido que fue depuesto del poder tras el golpe de estado de su líder, el presidente Juan Bosch. En todo el país se inició una tenaz persecución y encarcelamiento de los principales dirigentes y miembros del PRD como una forma de desmantelar a esa organización política que había ganado las elecciones generales el 20 de diciembre del año 1962 y que gobernó al país desde el 27 de febrero del año 1963 hasta el 25 de septiembre de ese mismo año. Desplegó soldados en las principales calles de la capital y de otras ciudades importantes del país. Declaró estado de sitio al territorio nacional mediante la Ley 3, suspendiendo el derecho a reunión y asociación y el libre tránsito, violando los derechos del ciudadano. Se decretó toque de queda a nivel nacional. Mantuvo la disolución del Congreso Nacional y desconoció la Constitución Democrática del año 1963. Se desconocieron los derechos civiles del pueblo. En la Ley 6 se prohibían las actividades comunistas, desconociendo así los derechos del ciudadano. Aumentó el precio de los artículos de primera necesidad, incluyendo el azúcar. Promulgó la Ley de Incentivos Industrial, que exoneraba los impuestos parcial o total tanto a las industrias existentes como a las que se establecieron. Otra medida tomada por el gobierno del triunvirato fue el traspasados de centenares de inmuebles que habían sido confiscados por el Estado a la familia Trujillo y sus allegados, y comenzaron a ser traspasados por paquetes mediante donación al Instituto Nacional de Vivienda, para luego ser vendidos a precios más o menos, ¿verdad?, a amigos, familiares y relacionados de los cabecillas del golpe militar. El gobierno del triunvirato estableció una dictadura y fue rechazado por muchos sectores de la sociedad dominicana por su manera corrupta y represiva de conducir los destinos del país. El triunvirato solo pudo mantenerse en el poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, de importantes sectores de la Iglesia Católica y de los generales trujillistas de la Fuerza Armada, a quienes Rick Cabral concedió privilegios extraordinarios. El más escandaloso de dicho privilegio fue la autorización de establecer una cantina para vender de contrabando enormes cantidades de bienes de manufactura extranjera que llegaba al país en aviones de la Fuerza Aérea. Y al ser el triunvirato un régimen de facto creado por el golpe militar, su impopularidad era extrema. A pesar de las fallas políticas de Bosch, el pueblo dominicano había disfrutado de ese estilo democrático y había cifrado grandes esperanzas en su gobierno. Después de todo, Bosch había ganado las elecciones con el apoyo de más del 70% del electorado. La reacción de los grupos populares frente al gobierno golpista del triunvirato, de acuerdo con los historiadores Franco Pichardo y Moya Pons, la reacción de los grupos populares que favorecían el sistema democrático en el país reaccionaron con manifestaciones tanto pacíficas como armadas, como fueron las siguientes. Durante los primeros días del golpe militar, el gobierno legítimo y constitucional, encabezado por el profesor Juan Bosch, y tras asumir el gobierno del triunvirato, no se registró ninguna acción de importancia en contra, entre otras razones, por dos de las principales entidades democráticas. El Partido 14 de Junio y el Movimiento Popular Dominicano vieron en la sonada cuartillería el punto clave que iba a facilitar, ¿verdad que sí?, sus planes insurreccionales, y por tanto no llamaron a su militante ni al pueblo a la protesta y prefirieron resguardar sus cuadros políticos. Destaca Franco Pichardo que la primera reacción de importancia contra el gobierno golpista fue organizada por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que 10 días después del golpe programó una marcha en protesta de su recinto hacia el Palacio Nacional. La manifestación fue impedida por la policía y el ejército, que sitiaron el campus universitario donde se concentraban miles de jóvenes.
escenificándose allí un campo de batalla entre la policía y los estudiantes con un saldo de decenas de heridos y más de un centenar de apresados. Otra reacción de importancia provino del seno de la Federación de Mujeres Dominicanas, la entidad que 2 días después de la protesta estudiantil organizó una marcha contra los golpistas en el propio centro de la ciudad, acto que también fue impedido y agredido de forma brutal por las fuerzas desaprensivas y policiales y militares, entre las cuales decenas de mujeres fueron heridas y apresadas. En respuesta al surgimiento de varias protestas y manifestaciones, el régimen de facto del triunvirato declaró, mediante la ley número 3, que el estado de sitio en todo el territorio nacional, suspendido el derecho de la reunión y la asociación, signo evidente de su debilidad y de la instauración del gobierno dictatorial nuevamente en República Dominicana. En ese mismo sentido, el seno del ejército del coronel Rafael Fernández Domínguez inició la organización del núcleo de oficiales y la clase democrático con mira a los preparativos de una insurrección militar que condujera al restablecimiento del orden constitucional violento en septiembre pasado. Este movimiento fue deletado y descubierto por el gobierno golpista. El coronel Fernández Domínguez fue destituido de su cargo del director de la Academia Militar de la Batalla de las Carreras y dejando sin mando. Poco después, el 3 de octubre, fue enviado fuera del país como agregado militar en España. Ya para el 26 de octubre fueron apresados varios dirigentes del Movimiento Popular Dominicano en Cebicos, provincia de Sánchez Ramírez, en los momentos en que se dirigían a iniciar las montañas cercanas con esa población un movimiento guerrillero, y el 6 de noviembre estalló en la ciudad capital una huelga general mal organizada que culminó en un fracaso. ¿Cuál fue la reacción del partido 14 de junio en contra del gobierno de facto del triunvirato? Bueno, uno de los hechos más sobresalientes ocurrió en diciembre del año 1963, que un grupo de guerrilleros encabezado por los líderes del movimiento 14 de junio se sublevó de las montañas para la lucha contra el triunvirato. Los guerrilleros fueron rodeados rápidamente por las tropas del ejército y forzando a rendirse. Una vez el hecho prisionero, casi todos fueron asesinados, incluyendo su máximo líder, Manuel Aurelio Tavares Justo. Solo a unos pocos se les perdonó la vida. Ahí en pantalla están viendo ustedes la foto de Manuel Aurelio Tavares Justo, haciendo cumplimiento de aquel llamado hecho en su discurso el 14 de junio del año 1962, el cual el líder el 14 de junio había expresado: si la reacción imposibilita la lucha pacífica, el movimiento 14 de junio sabe muy bien dónde están las escalpadas montañas de Quisqueya, y allá iremos siguiendo el ejemplo para realizar las obras de los héroes del 59, expresó Tavares Justo. El líder y máximo dirigente del 14 de junio, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, inició la lucha armada contra el régimen ilegal y de facto el gobierno del triunvirato, abriendo 6 frentes guerrilleros en distintas zonas geográficas, en el norte, el este, el sur del país. De acuerdo a Depravel, el Comité Central del 14 de junio decidió responder con la resurrección armada del gobierno de Estado y la oligarquía de los norteamericanos. Desde antes del ajusticiamiento de Trujillo, el 14 de junio había venido siendo educado en la resurrección armada como recurso político contra la opresión. Una larga concatenación de los hechos así lo evidencia durante la historia de este movimiento. La elección de armada del partido 14 de junio tuvo muchos reveses debido a la falta de entrenamiento físico y militar de la mayor parte de los componentes de la guerrilla a causa de la traición de un colaborador infiltrado que vendió armas defectuosas, al desconocimiento del terreno, al escaso respaldo que encontró el campesino aterrorizado, y también causó del fracaso del aparato urbano del propio movimiento 14 de junio. No olvides suscribirte al canal, compartir este video y por supuesto dejarnos tus comentarios. Interesante tema del gobierno del triunvirato en el año 1963 al año 1965.